Y ahí empezó a grabar. Perfecto. Bueno, entonces ya estábamos hablando un poco de Chris Marker, ¿no? Así que paso a esta primera placa con una fotito un poco medio enigmática, medio siniestra que encontré de él por ahí, que es la primera que aparece, si lo googlean. Chris Marker, un realizador que también falleció hace poco, al igual que Resné. Creo que Resné había fallecido en el 2014, un poco más reciente. Em, Otro cineasta también de muy poco popularizado, muy poco reconocido a lo largo del tiempo, ¿no? Él mismo como que alimentaba esta imagen de realizador introvertido, ¿no? Introspectivo al mismo tiempo, con muy poca exposición, ¿no? Muy pocas entrevistas y manifestaciones públicas. Y es un realizador que, como digo, yo no soy un experto en la filmografía de él. De hecho, insisto y reitero que cuando vi La Jetée para mí fue una puerta de entrada, de descubrimiento a él como figura realizadora, como mente creadora en el mundo del cine, pero él venía trabajando con Alain Resnais desde hace mucho tiempo, así que esto hay que decirlo, es algo que a lo mejor ustedes ya sabían, me imagino que investigando un poco, indagando un poco, es de las primeras informaciones y de los primeros datos que podemos recabar de Chris Marker como figura autoral, su relación con Alain Resnais, por lo tanto, su fuerte vínculo, su fuerte arraigo a un mismo tipo de cine, ¿no? Una misma tradición cultural en términos de consumo, ¿no? De lo que veían, de lo que observaban como espectadores críticos, como estudiantes en su momento, ¿no? Y luego lo que terminaron haciendo ellos, ¿no? Luego como figuras creadoras, realizadoras y cineastas, ¿no? Como prosumidores, podríamos decir, para adoptar un término, un neologismo más contemporáneo, ¿no? Pero a mí me parece interesante a veces atribuirles estas nuevas palabras a los realizadores de aquellos tiempos, porque consumían tanto cine, tan cercano pero tan lejano a la vez de lo que luego terminaron llevando a cabo, ¿no? Explicitando ellos en sus propias películas. Sabemos muy bien que la Nouvelle Vague surge como una especie en una especie de acto y de actitud contestataria al cinema de Qualité. ¿Se acuerdan cuando veíamos ese manifiesto de Truffaut, ¿no? En una de los primeros encuentros? Entonces ellos tenían una tradición cultural, una tradición cinematográfica que les sirvió como pretexto ideal para luego hacer una sublevación, un levantamiento desde el arte, ¿no? Como medio discursivo, como medio de comunicación y de manifestación, para alzar la voz y proponer otra manera, otro estilo, otro modo de narrar, otro modelo de representación no hegemónico, no paradigmático. Entonces fíjense cómo se mezclan esto, ¿no? Por eso vuelvo a la concepción de prosumidor. Eran consumidores de un tipo de cine que los llevó a producir algo diferente, ¿sí? Por eso la fusión de la palabra productor y consumidor, que es muy, como digo, muy usual estos últimos tiempos en las nuevas teorías de la comunicación y de la información, hablar de prosumidores. Y un poco eran eso estos realizadores de aquellos tiempos. Y bueno, como dice acá la placa y como comentaba un poco recién, Chris Marker había empezado trabajando en el mundo del cine, si bien él también era, como dice ahí, escritor, fotógrafo, venía de otras ramas, él ya era un hombre grande y experimentado cuando hace sus primeras películas, pero venía trabajando con Alain Resnais, ¿no? Eran como su compañero, su colega y algo más, digo, eran como muy cercanos, tengo entendido, ¿no? No hablé con ninguno de los dos, no tuve la suerte, pero tengo entendido que venían trabajando juntos desde hace mucho tiempo, desde que eran inclusive inexpertos, ¿no? En materia de cómo se apropiaban de los recursos del cine para contar estos relatos. Bueno, yo recomiendo mucho algunos cortometrajes. Noche y Niebla ya lo conocerán porque creo que lo habíamos nombrado la semana pasada. Es una obra nuclear, fundamental, central, si no la más emblemática en referencia a lo que fue la segunda Guerra, ¿no? Las consecuencias trágicas de la Segunda Guerra, así como Hiroshima Mon Amour, pero Noche y Niebla es mucho más contundente, ¿no? Mucho más crítica, y es de Alain Resnais, ¿no? La figura autoral de esa película es él, pero fíjense cómo dice acá la placa que Chris Marker ya había trabajado ahí, había tenido un rol fundamental como ayudante o asistente de dirección. Y otra película muy interesante, esta sí ya un poco más de autoría
compartida. Podríamos decir que tanto Chris Marker como Alain Resnais son coautores, codirectores, co-creadores, como lo quieran llamar, de este cortometraje de media hora, dura igual que la YT, que se llama Las estatuas también mueren. ¿Lo conocen? ¿Lo han visto? Está en YouTube. Si buscan Las estatuas también mueren, les va a salir al toque, porque la verdad que tiene, y es muy buena calidad, subtitulado al español, porque tiene mucho uso de una voz en off, una voz over, discursiva, dramática, que toma un posicionamiento medio de voz documentalizante, ¿no? Porque va narrando, va exponiendo una reflexión en tinte, en clave documental, pero bueno, también eran rasgos muy característicos del cine de Chris Marker, ¿no? Generar estas mezclas, por así decirlo, estas mixturas entre lo documental, pero de un modo reflexivo y de un modo exploratorio, experimental, ¿no? Lo podemos ver un poco en esta voz que va hilvanando el relato en la YT, ¿no? Si bien es claramente narrativa, e inclusive ya de entrada nos plantea un universo diegético y narrativo propio de la ciencia ficción, por lo tanto hay ficción, es narrativo. Lo cierto es que esa voz tiene cierta cadencia documentalizante, por lo menos a mí, ¿no? Es una impresión subjetiva, pero hay algo del recurso de la voz en off o de la voz over, como dicen algunos autores, que inmediatamente, por nuestra tradición también y nuestra costumbre de ver películas, lo ligamos con el cine documental, ¿no? La voz que aparece ahí en cierto plano como omnisciente, ¿no? O espectatorial, cero, como por arriba de todos los personajes, como dándonos cierta supremacía a nosotros como espectadores, tenemos más información que esos personajes porque esa voz nos está dando, nos está suministrando esa información extra, ¿no? Ese plus informativo con respecto a los personajes. Y eso normalmente, usualmente, lo conectamos con el documental, ¿no? Así que bueno, ese es un rasgo muy característico del cine de Marker. Siempre está esa voz, que casi siempre es una sola, además. Una sola voz que va guiando y va estructurando toda la secuencia de imágenes. La cuestión esta de las fotografías estáticas inmóviles, que en la YT no hay ninguna duda de que son fotografías, pero bueno, también está mucho en este cortometraje, ¿no? Las estatuas también mueren, que insisto, lo recomiendo porque es breve y es muy interesante. Como digo, tiene una perspectiva más de documental. Y también está esta cuestión, si bien no son fotografías, de cierto estancamiento desde lo visual, vamos a decir, ¿no? Cierta quietud, cierta suspensión en miradas, en este caso son, como anuncia el título, estatuas y obras de arte eh, de cultura africana de la época precolonial. Bueno, y es muy interesante el tratamiento que hace ahí junto a Resné, ¿no? Esa es una obra dirigida por ambos. Pero en fin, tenemos esta cuestión del interés por la fotografía que cuando indagamos un poco más y nos damos cuenta, descubrimos que Chris Marker fue inicialmente fotógrafo, inmediatamente decimos, ah, con razón, ¿no? Es como la justificación perfecta de por qué le atribuyó luego a sus películas eh, este valor simbólico, ¿no? Que llegan a tener la imagen fotográfica. Em, bueno, ¿no lo vieron? Las estatuas también mueren, pregunto por las dudas, porque tal vez vieron la YT y les llevó a buscar alguna otra película. Bueno, ahí puse también Sans Soleil, me vine mucho más acá en el tiempo, pero es otra de sus películas como más populares de los 80 y bueno, no puse más en la placa, pero tiene un montón de películas. Chris Marker, donde luego empezó a hacer, como dice ahí, ¿no? Un anclaje mucho más experimental y expandido. Él nunca se quedó en las formas de manifestación más tradicional y más institucionalizadas del cine, ¿no? Siempre se corrió un poco de esos ámbitos. También por esta personalidad tan particular que tenía él de nunca exponerse demasiado, ¿no? De director introspectivo, podríamos decir. Pero bueno, vamos a hablar de la YT. Como siempre, hoy estoy que se me cae el micrófono, pero bueno, espero que me escuchen bien. Medio falseado
me sale el nombre de esto. Natalia dice aún no, en referencia a la película de las estatuas, entiendo, pero sí me interesa ver más. En la publicación de Instagram están mencionadas varias de sus obras. Es verdad, la vi recién antes de entrar a la clase, la publicación que acaban de hacer ahí en Amudu Cinema, así que eso viene genial. Ahí está para sacarle una captura y está todo el orden. Porque a veces vieron que Wikipedia, yo banco a Wikipedia, pero tiene sus problemas, tiene sus incongruencias a veces, sus errores, me parece. Entonces está bueno tener un listado más oficial de la filmografía de cada director. Así que buenísimo que esté ahí la referencia en el Instagram. Tiene un montón de películas, Chris Marker. Yo no vi creo que vi con suerte un cuarto de la cantidad de películas que tiene. Así que esto también es como un impulso para mí para volver a rever varias de sus películas y descubrir nuevas obras. Esta la descubrí hace poco y me pareció realmente maravillosa, el cortometraje de las estatuas. En busca del sentido referencial explícito, ¿no? Siempre partimos de esta búsqueda de lo narrativo estructural, lo llamábamos, ¿no? Y sin dudas tenemos algunos planteos, algunos elementos, estructuras, ¿no? Objetos, personajes de los cuales partir, ¿no? Los cuales tomar como disparador para establecernos dentro de un universo narrativo determinado. De entrada se nos expone, como dice acá la placa, una ciudad de París ruinosa y devastada que funciona como marco de recorte para un contexto mundial. El mundo entero ha quedado acabado luego de una apocalíptica guerra nuclear, una tercera guerra mundial, ¿no? Se da a entender. Está este grupo de científicos especializados, ¿no? Del bando vencedor de la guerra que están como, mantienen como subyugados a todos los demás, buscan soluciones ante la urgencia de la extinción humana a causa de esta peste radiactiva fatal que los obliga a permanecer debajo de la tierra, ¿no? Debajo de la ciudad de París, que es como el contexto siempre geográfico, territorial, por excelencia de estas películas francesas que estamos viendo. Eh, Tenemos entonces su nuevo hallazgo, los viajes a través del tiempo, ¿no? Esta traslación espaciotemporal como nueva, como novedoso descubrimiento tecnológico que les permite viajar en busca de auxilio, en busca de soluciones, en busca de respuestas. Y tenemos al hombre, al protagonista sin nombre, ¿no? Que es con quien vamos a identificarnos nosotros con el correr de la película, que es el próximo seleccionado para hacer este viaje en el tiempo, para buscar una solución. ¿Por qué seleccionado? Porque él estaba como obsesionado, vamos a decir, ¿no? Como muy fuertemente arraigado a una idea, a una imagen, a un momento, a un suceso, a una vivencia de cuando él era más joven, cuando vio morir a alguien, a un hombre en el aeropuerto. Esta es como, de alguna manera, la, la excusa, ¿no? Que les permite a este grupo de los científicos del bando vencedor seleccionarlo a él para hacer estas pruebas del nuevo dispositivo tecnológico del viaje en el tiempo. Y bueno, como dice ahí la placa, ¿no? El prisionero que es seleccionado para este primer testeo de esta alternativa se va a ver sumergido en un viaje mucho más intenso y profundo que lo lleva a reconstruir los recuerdos de su propia memoria. Está como dicho de manera un tanto alegórica y abstracta porque estamos precisamente tratando de hacer una identificación de aquellos rasgos de sentidos explícitos, ¿no? De cuáles son los temas explícitos que está queriendo Chris Marker acá que nos queden a nosotros como espectador en la cabeza luego de ver esta película. Sin dudas tenemos que hablar de la memoria, de nuevo, al igual que en el cine de Resné, ¿no? Hay de nuevo una conexión entre ambos cineastas que tiene que ver con los temas, con los tópicos que les interesaba tratar, ¿no? La cuestión de la memoria, del recuerdo, del olvido, ¿sí? De cómo la memoria retiene ciertos momentos que parecen olvidados, sepultados en nuestra interioridad, pero que de algún modo siempre están condenados a salir a la luz, a reflotar, a volver, ¿no? Eh, Luego vamos a saber, supongo que habrán visto hace poco la película, pero bueno, sabemos que él posteriormente va a lograr viajar al futuro, ¿no? Y va a tener cierta respuesta por parte de esos seres del futuro
que luego le van a ofrecer vivir con él inclusive, ¿no? En una suerte de civilización pacificada, utópica, en aquel futuro también enigmático, también desconocido, porque precisamente ahí entra en juego este valor, bueno, enigmático, ¿no? Y simbólico de las imágenes, de lo que se muestra y lo que no se ve, lo que no se muestra, lo que se oculta en la propia selección de ese recorte que encima es inmóvil, porque estamos hablando de imágenes fotográficas que congelan momentos. Entonces es todo enigmático, es todo implícito, subyacente. Digo, es más importante lo que no se nos muestra que lo que se nos muestra en esas fotografías puntualmente. Pero sin dudas, él tiene una respuesta en algún momento, ¿no? En términos narrativos. Pero sabemos muy bien que finalmente va a decidir volver al pasado, porque allí había conocido a alguien que había formado parte de aquel momento que él nunca se había podido sacar de la cabeza, de aquella muerte en aquel aeropuerto. Se acuerda de esa mujer que es con la que, bueno, se empieza a ver en la línea temporal del pasado, y él va a tomar esta decisión final de volver hacia ese pasado, con la mujer que ama, ¿no? Y encontrarse con ella ahí en el aeropuerto para descubrir en esta revelación final paradójica, podríamos decir, o contradictoria, propia de la paradoja del viaje en el tiempo, de que aquel hombre que vio morir en el pasado había sido el mismo, ¿no? Y que lo habían, precisamente le habían disparado, lo habían asesinado el propio bando de los científicos que estaba haciendo estas pruebas en busca de una solución a través del tiempo. Em, Tal vez Matrix tomó como referencia esta película, es bastante similar el argumento, dice Rami. Sí, sin dudas es una película que ha inspirado no solo narrativamente, sino conceptualmente, ¿no? Porque la cuestión del viaje en el tiempo se va a repetir mucho en la historia del cine. Y esta es una película que sale casi a mediados de siglo, en realidad un poco más tardíamente, desde el año 62, pero en el mundo de la ciencia ficción sin dudas va a ser una fuente de inspiración. Y 12 monos, como dice Natalia, ahí ay, se me fue el nombre del director. Recordame, Natalia, el nombre del director. Em, pero 12 monos es casi una adaptación, ¿no? Una transposición de esta película. Está, incluso creo que lo manifiestan en la película, ¿no? Está basada, inspirada libremente en la YT. Muy bien, de Terry Gilliam. Este no me salía el nombre del director. Sin dudas es, bueno, el propio Chris Marker autoproclamaba a su obra, a la YT, que podríamos decir que es su obra más reconocida y más popular, más allá de que tampoco se habla mucho de ella, sobre todo cuando hablamos de películas de ciencia ficción, usualmente por la tradición cultural, como venía diciendo, que tiene este director, ¿no? que lo ha hecho reconocido, más allá de que ha sido un poco olvidado su nombre, pero siempre fue más reconocido por su fuerte matiz documental y experimental, y esos son normalmente atributos que se le dan a esta película, cuando en verdad es una película que coquetea mucho más con el género de la ciencia ficción por un primer valor, como decíamos, no tanto conceptual, sino narrativo, ¿no? Ya de entrada se nos está planteando en este universo distópico, futurista, y eso es uno de los principales rasgos de estilo de la ciencia ficción. Hoy vamos a hablar bastante de la ciencia ficción. A mí me interesaba tomar un poco también esta película para problematizar estas ideas, ¿no? ¿Por qué de pronto una película que trabaja de manera tan experimental y tan contrahegemónica, ¿por qué no? Porque es uno de los términos que estamos usando para hablar de este tipo de películas. ¿Por qué en este tipo de películas, como vale más y destacan más esos rasgos, de pronto se las corre de ciertos géneros que son reconocidos como paradigmáticos, como es el de la ciencia ficción, ¿no? Casi prácticamente todos los días tenemos un relato de ciencia ficción en el cine, nos encontramos con películas de ciencia ficción y cuesta deconstruir o encontrarles una relectura o problematizar los rasgos paradigmáticos de la ciencia ficción, que normalmente vinculamos con, bueno, grandes efectos visuales, con la grandilocuencia visual y sonora. La cuestión del viajes en el tiempo sin duda es un rasgo narrativo muy propio de la ciencia ficción, pero siempre vinculado a que el elemento tecnológico, ¿no? Ese extrañamiento tecnológico que impone la ciencia ficción, lleva a esos personajes a vivir aventuras, ¿no? Eh, de tipo distópicas, en un futuro distópico, como dice Fernando. Está muy trabajada la idea de distopía, sin dudas. Entonces, un poco la idea era
partir de reconocer, de identificar algunos de los principales rasgos de estilo de la ciencia ficción y ligarlos a esta película tan singular. Los desarrollos biotecnológicos, dice Natalia, el riesgo de la desaparición de la especie humana, la autodestrucción, la extinción inminente de la humanidad en un futuro no tan lejano, totalmente. Sí, esos son rasgos de estilo eh, ineludibles del género de la ciencia ficción. Entonces, bueno, meternos un poco ahí, ¿no? De lleno. Antes vamos a hacer una mención a esta suerte de estatus clasificatorio, ¿no? Que busca un poco categorizar a estas corrientes ideológicas, ético-estéticas, artísticas, ¿no? Estuvimos hablando mucho de la ética, de lo que significaba para estos autores correrse de aquellos grandes patrones y cánones y modelos de representación dominantes que se volvían códigos morales, ¿no? De cómo hacer, de qué es lo correcto y qué no es y qué es lo incorrecto, si se busca hacer cine, si se busca contar historias, si se busca llegar a un espectador, ¿no? En términos casi de comunicación, ¿no? De cómo se transmite un mensaje, que un mensaje debe llegar de manera unidireccional y unívoca a un espectador, a un destinatario, y que de pronto estos realizadores buscaban otras alternativas, ¿no? Y sin duda Chris Marker va a ser otro caso ejemplar de este tipo de desplazamientos. Y tenemos esta división que un poco decíamos la semana pasada cuando hablábamos de Resné, que ustedes me corregían porque a mí se me había mezclado y no me acordaba en francés cuál era la droite y cuál era la gauche. Y bueno, tenemos a la HT, como decíamos, ¿no? La semana pasada en relación a Hiroshima Mon Amour, que es la película emblemática del cine de la Rive Gauche francesa, de la margen izquierda, no tanto ideológica tal vez como dice la placa, sino simplemente por una cuestión de ubicación geográfica, territorial, al margen, hacia el margen izquierdo del río Sena, ¿no? Que era como la manera de identificar geográficamente, precisamente, regionalmente, a estos directores que empezaban a ser célebres en aquellos tiempos. Y bueno, Hiroshima Mon Amour es la película emblemática, porque es de Alain Resnais, y es la película que mayor alusión hace en términos simbólicos, conceptuales, narrativos también, a la Segunda Guerra, ¿no? A ese contexto de tensión constante y de incertidumbre que se estaba viviendo, ¿no? En el marco de la Guerra Fría, ahí en Europa también. Y bueno, esta película, la YT, se ubica dentro de aquella corriente, ¿no? De aquella categoría estilística que era la Rive Gauche. Eran películas que estaban un poco más ligadas a, bueno, como dice ahí, ¿no? Sus tendencias estéticas, ético-estéticas, ¿no? Las principales ideas no corrían tanto por las páginas del Cahiers du Cinéma, lideradas por André Bazin, personaje célebre, ¿no? Como este líder simbólico de lo que fue la Nouvelle Vague francesa, del que ya hemos hablado en las primeras clases, sino que acá se expresaban más a través de esta revista que era la revista especializada de análisis crítico Positif, de la cual seguramente algo se puede encontrar en internet. Pero bueno, es importante decirlo porque no tenemos que olvidarnos que todas estas figuras realizadoras, ¿no? Todas estas mentes creadoras, figuras autorales, que van a consolidar la idea de cine de autor, de la teoría de autor en el cine, eran críticos, eran figuras muy de la reflexión crítica y escrita, ¿no? Que devinieron cineastas, ¿no? Por sus propias, como decíamos, por su propia tradición cultural, por su relevancia en discutir, en cuestionar ciertos temas, ciertos modos de hacer cine. De alguna manera podríamos decir que era hasta un compromiso, una responsabilidad con la que habían empezado a cargar estos directores, ¿no? Tanto discutir, tanto levantarse y contraatacar y refutar las ideas de cómo se debía hacer cine que imponía el cinema de cualité y la concepción más clasicista y tradicionalista del cine de aquellos tiempos, de alguna manera ameritaba a que ellos tenían que contestar con fundamentos cinematográficos, ¿no? Tenían que hacer películas para terminar de consolidar esa idea precisamente de cuestionamiento crítico, de denuncia, ¿no? Entonces, como decíamos, la película más emblemática de esta margen izquierda, de este subgrupo que formaba parte de la Nouvelle Vague francesa, era Hiroshima Mon Amour, ¿sí? Dirigida por Alain Resnais,
con guión de Marguerite Duras, y unos años después vino La Jetée como otro desprendimiento de esta corriente. Un cine, ya lo habíamos dicho esto, un cine que, bueno, obviamente buscaba explorar con la libertad técnica y realizativa que proveía el discurso del cine, contar con el cine, algo que no podía contarse de otro modo. Esto era algo que ya venía descubriendo Chris Marker y que tarde o temprano iba a poder explicitarlo de una manera, bueno, que resultó mucho más novedosa, por lo que impuso la YT como fotonovela, como fotomontaje, con este híbrido, con este acercamiento a lo literario, ¿no? Que está principalmente evidenciado, al igual que en Hiroshima Mon Amour, este tinte lírico, poético, con la palabra escrita, en el recurso de la voz, en el que ahora vamos a detenernos un poquito más, pero yo ya lo anticipaba un poco, ¿no? Está la voz en off, la voz over, esa que nos lleva como a cierta dimensión suprema, ¿no? Como de regular la información, las motivaciones, ¿no? Y de anticipar y funcionar como cierto indicio dramático de lo que van a hacer esos personajes, de lo que están sintiendo esos personajes. Bueno, esto es un rasgo estético muy propio de las películas de esta época y ya a esta altura es medio una obviedad decirlo porque desde Bande Apart de Godard, ¿no? Que ya venimos trabajando y hablando y mencionando el valor plástico y estético que tenía la voz en off. Pero bueno, sin dudas es algo digno de ser repetido porque es lo más significativo, creo yo, digo, si no estuviera la voz en off como recurso primordial en este tipo de películas, en películas como La YT, no se terminarían de complementar todos sus sentidos y toda la intención artística que propone Chris Marker, ¿no? Lo importante en este tipo de películas, sobre todo en una película donde las fotografías son como lo que más impacta, ¿no? Esa estaticidad propia del elemento fotográfico, del dispositivo fotográfico, es que haya una voz en off para complementar los sentidos de esas imágenes y para ir hilvanando y estructurando, como decíamos, este relato que se vuelve próximo a la literatura, por esta cercanía de la voz en off, por esta supremacía de la voz en off. Y eso es importante decirlo porque se acuerdan que en algún momento dijimos que las películas de la Nouvelle Vague y fundamentalmente y puntualmente las películas de la Rive Gauche francesa, como esta, como Hiroshima Mon Amour y La Jetée, era un cine más de guionistas, ¿no? Que de realizadores. Era un cine donde quedaba evidenciada la condición primero crítica, ¿no? Primero de análisis crítico, escrito, de reflexionar sobre cine, de teorizar sobre cine, llevado a la praxis, llevado a lo práctico, ¿no? Porque lo cierto es que si estos autores, estas figuras autorales se quedaban en esa instancia, como decíamos, más ajena, tal vez más distante, de no lidiar con la práctica, con los elementos más técnicos y específicos, con la sustancia, podríamos decir, audiovisual, por decirlo de algún modo, no iban a poder complementar, no iban a poder terminar de decir lo que querían decir, no iban a poder terminar de expresar sus verdaderas ideas, que eran muy importantes y eran muy necesarias para la época, y tarde o temprano aún iban a encontrar el modo. Pero no hay que olvidarnos de eso, del valor de la palabra escrita, del acercamiento a la literatura en ese sentido, en el sentido de que era un cine que empieza en forma de texto, ¿no? Y yo creo que mencionar y que destacar este tipo de aspectos en este tipo de cine que estamos trabajando, que estamos abordando, sirve también como para establecer cierta reivindicación al guión literario, ¿no? Que muchas veces es también eh, infravalorado o bastardeado o dejado de lado o pormenorizado cuando se piensa en el cine. Luego nos podríamos meter en los debates que ya lo hicimos en su momento con Godard, cuando hablamos de improvisación en contraposición a esta idea de espontaneidad creativa, ¿no? Y yo me postulaba más como en defensa de esa noción de espontaneidad creativa, en contra de la idea de improvisación, más allá de que se nos dice en un montón de lados que Godard no escribía guiones, que Bresson tampoco lo hacía, que no había guión, que no había un esquema narrativo previo, pero lo que sí había eran textos, ¿no? Había textos, y eso está la prueba
fehaciente en las páginas de Cahiers du Cinéma, en las páginas de la revista especializada Positif, y esas reflexiones teóricas en algún momento tenían que llegar a la praxis, ¿no? El nivel praxiológico, entendido como esa confluencia entre lo teórico y lo práctico, que es súper importante en el arte, y muchas veces nos olvidamos. Muchas veces pensamos que el arte es solo reproducir técnicas, ¿no? De manera práctica, de manera, como decíamos, estrictamente de la sustancia, de lo que tiene que ver con agarrar una cámara y salir a filmar, pero también está esa suspensión en la reflexión teórica de qué es lo que estamos haciendo, que por qué la cámara registra de esta manera, qué significa encuadrar esto y dejar afuera ese árbol que se veía por detrás, ¿no? La Yeté es el ejemplo por excelencia de este tipo de recortes, de que importa más lo que no se ve que lo que se ve, importa más el fuera de campo que el in, ¿no? Lo que está dentro del campo, dentro del encuadre. Y en este caso, estas películas habían empezado, estas reflexiones habían empezado en forma de texto. Así que por eso hago este parate, este detenimiento, ¿no? Rami dice, en esos años se desarrollaban los conceptos de hegemonía y contrahegemonía en filosofía, Gramsci, por ejemplo. Sí, también habíamos, en su momento nombramos también a Deleuze, en alusión a este cine contrahegemónico en términos de estilo. Totalmente. Em, bueno, muy bien. Me fui un poco por las ramas, pero me interesaba detenerme en la cuestión del texto, ¿no? En repensar cuáles eran las principales inquietudes que tenían estos realizadores, en nombrar a la Rive Gauche, ¿no? Como este subgrupo, esta subcorriente, este rizoma, este desprendimiento de la Nouvelle Vague francesa, con rasgos de estilo muy, muy similares, desde lo ideológico también, ¿no? Desde la política, lo ético y político que proponía este tipo de cine, ¿no? Recordemos que el valor en relación a lo que dice Rami acá, ¿no? De lo hegemónico, esa tensión hegemónico y contrahegemónico, el valor de estas películas no era exclusivamente artístico, ¿no? Trascendía a lo artístico, trascendía a lo estético y realmente aportaban en un sentido político, ético, ¿no? No hace falta recordar lo que generó luego en Francia, lo que tuvo lugar en el mayo del 68. Todas estas películas son previas, son antecesoras de ese gran fervor social, eh, político, ideológico, ¿no? Que tuvo lugar en aquellas épocas en Francia. Sin dudas, el recurso de lo fotográfico le otorga un peculiar tinte experimental a la película, como decíamos, ¿no? Yo notaba acá algunas cuestiones de que es interesante esta tensión, digo, para cerrar la cuestión de la inclusión del texto, como para pasar un poco de esa parte. Em, es interesante como si no estuviera ese texto, nuestra atención se iría a encontrarle enigmas, ¿no? Y sentidos ocultos de alguna manera a esas imágenes, ¿no? Porque son personajes enigmáticos, como este que vemos acá. Voy a pasar una placa que me olvidé. El grupo de los científicos con esas gafas, ¿no? Medio estrafalarias, casi humorísticas, casi caricaturescos de estos personajes, ¿no? También porque hay cierta agresividad en la cámara, en el punto de vista, en la perspectiva de la cámara. Es casi intrusa, casi excesivamente intrusa por cómo los muestra. Fíjense acá como estableciendo cierta idea de supremacía, sin dudas. En esta captura no tanto, pero en esta sí. Fíjense que muchas veces el grupo de los científicos aparece en contrapicados, ¿no? En posicionamientos de cámara de contrapicados. Eso significa cuando la cámara está ubicada de esta manera, mirando hacia arriba, ¿sí? Levemente mirando hacia arriba en términos de punto de vista. Y eso dice mucho en términos de efectos dramáticos. Por eso siempre es importante encontrarle la confluencia y la significación en términos dramáticos que tiene el punto de vista del dispositivo del cine, que muchas veces parece que está ahí para registrar, ¿no? Para mostrar y nada más, pero en realidad hay mucho que se está diciendo por detrás, de manera implícita, de manera subyacente. Acá tenemos un desenfoque absoluto, ¿no? Y un ocultamiento absoluto en penumbras de aquel fondo, más allá de que es una película registrada en blanco y negro, por lo tanto hay ciertas zonas que es imposible de ver. No hay profundidad de campo, ¿no? Lo que en términos técnicos
fotográfico se conoce como profundidad de campo. Tenemos esa imagen, ¿no? Ese perfil preponderante, enigmático, con esas gafas que también bloquean su identidad de alguna manera, ¿no? Y el posicionamiento de la cámara, que no es casual en absoluto, como decía, esta cuestión contrapicada, este posicionamiento contrapicado, que luego va a hacer uso, digamos, de concepciones y de intencionalidades y funcionalidades simbólicas mucho más claras y significativas en formatos más de propaganda, de publicidades, ¿no? En campañas políticas, siempre esa figura de poder que se quiere establecer dentro de un encuadre va a estar ubicada en los puntos fuertes de la imagen, con un posicionamiento, con una perspectiva de cámara que se va a ubicar usualmente de manera contrapicada, ¿no? Para darle y otorgarle esa idea de poder al personaje, como ocurre acá en este caso. Había un comentario de Fernando. Es para mí sorprendente, dice Fernando, cómo aquí el recurso de la imagen vuelve prescindible el movimiento. Cada imagen apunta más allá de sí misma, es movimiento, y su combinación con la voz en off hace la narrativa. Totalmente. Sí, totalmente. Y fíjense, yo lo que iba a decir es eso, ¿no? Como el sentido puro de las imágenes, si no estuviera esa voz, se nos iría más para ese lado y hasta tendría un matiz mucho más fuertemente experimental la película, ¿no? Si hubiera menos voz. Pero esa voz es constante, esa voz es permanente, está como interrumpiendo de manera incesante el devenir de esas fotografías inmóviles, ¿no? Bueno, es medio una redundancia decir fotografías inmóviles, pero sin esa voz no se complementan estos sentidos. Por eso es importante la combinación que hacen a la narrativa, como dice Fernando en el comentario, ¿no? Sin dudas. Y el fuerte índole literario, ¿no? Que le atribuye esta voz a ese devenir, a esa secuencialidad de imágenes. Hay algo ahí que lo hace ambicioso al proyecto de Chris Marker, sin duda, porque él estaba usualmente acostumbrado y mucho más anclado, casi encuadrado en el cine experimental, en un cine mucho más inconcluso, vamos a decir, mucho más abierto y ambiguo. No digo que la YT no apueste a lo ambiguo ni a lo ambivalente en términos de simbólicos y alegóricos, pero sin dudas es narrativamente cierra mucho más, y yo creo que la inclusión de la voz en off está para darle ese cierre, ¿no? Y esa conjunción a las imágenes. Y él estaba como más acostumbrado, y luego también va a ser evidencia de eso en el resto de su filmografía, a un tipo de cine mucho menos narrativo, mucho menos claro desde la puesta formal. Acá al incluir esa voz, al incluir y hacer más fuerte, más evidente ese fuerte vínculo literario, ¿no? Esa característica de índole literario, de alguna manera termina como, bueno, justificando más su relato, su propuesta en términos estructurales. Tenemos a un personaje, hay una curva dramática de algún tipo, hay un conflicto que tal vez es mucho más interno que externo, por más de que se nos presenten estas figuras antagónicas, que son este grupo de científicos. Yo creo que si hay algo que queda en evidencia y que está transmitido también a partir de esta voz en off, es que el conflicto es más bien introspectivo, ¿no? Es más bien interno del personaje, porque tenemos de nuevo, en términos estructurales, y esto es importante decirlo, esta analogía del funcionamiento de la mente humana, ¿no? En términos formales, en términos de montaje, de cómo se nos muestran los acontecimientos en las imágenes y con la voz en off, se nos está mostrando estos saltos temporales que son propios del funcionamiento de la mente humana, que nunca es secuencial, nunca es lineal, nunca es cronológico, siempre es fragmentario y disociado, y esto ya lo veíamos la semana pasada con Hiroshima Mon Amour, y aquí sin duda se repite, ¿no? Vuelve a entrar en juego la cuestión distorsionada y fragmentaria del funcionamiento de la mente humana cuando se trata de los recuerdos, de la memoria, de instancias de vivencias y de experiencias y de personas, ¿no? De afectos que formaron parte de algún pasado que es imposible de olvidar. Entonces, esta cuestión estructural que vuelve a este relato, creo yo, fuertemente narrativo, no
constante apuesta a lo experimental desde el impacto de la fotografía, de lo que él va a llamar fotonovela, ¿no? Digo, no es casual, insisto, que él lo llame fotonovela, ese vínculo a lo literario nuevamente, pero que sin dudas con la voz en off, con la inclusión de la voz en off, le atribuye cierta narratividad en una historia que al fin y al cabo termina cerrando, ¿no? Y que casi tiene como una suerte de semblanza y de fábula moral, vamos a decir, ¿no? Tiene como una suerte de moraleja hacia el final. No podés escaparle al tiempo porque estas van a ser las consecuencias trágicas a las que la intención de correrte del destino, ¿no? De tu destino, te pueden llegar a condenar de esta manera, como le ocurre al protagonista en la YT. Entonces podríamos decir que hay hasta un cierre en términos de fábula moral, que es algo sin dudas novedoso, que luego va a empezar a repetir mucho más la ciencia ficción, que ya lo hacía un poco, ¿no? Con sus películas más hegemónicas, más hollywoodenses. No sé si ustedes vieron películas como El increíble hombre menguante o La Mosca, películas de aquellos años, ¿no? Viejas. Esas son dos norteamericanas, muy conocidas también de aquellos tiempos, que eran como un poco para poner los parámetros, ¿no? En el marco de qué auge de la ciencia ficción está surgiendo esta película, La Jetée, de Chris Marker. Está surgiendo en aquellos tiempos donde la ciencia ficción en el cine se empezaba a proclamar como uno de los géneros predominantes. Muy bien. Bueno, aquí en la placa estaba lo que comentaba un poco recién, ¿no? La utilización del recurso de lo fotográfico le concede al film un peculiar tinte experimental que podría desviar fogosamente nuestra atención hacia el sentido más puro de esas imágenes, el más intrínseco. Me estoy refiriendo precisamente a detenernos más tiempo a analizarlas en este sentido que propongo yo ahora, ¿no? ¿Por qué la cámara lo muestra así a este personaje, bueno, malévolo en principio, ¿no? Del grupo de los científicos que tienen ahí a los prisioneros subyugados. Todos esos sentidos que proponen las imágenes son de alguna manera no opacados, no obstruidos, no reducidos, pero sí interrumpidos por esa voz que nos sigue contando narrativamente eh, qué es lo que le va a suceder a este personaje. De alguna manera está funcionando permanentemente, como decía hace unos minutos, como un indicio dramático, narrativo de lo que va a sucederle a continuación a nuestro protagonista. Sin esa voz sería todo muy distinto. Y no me parece una obviedad decirlo, ¿no? No sé qué piensan ustedes. Muy bien. Acá sí me interesaba ya entrar un poco, perdonen que acá voy a pasar a unas cuestiones que tenía anotadas. Me parecía interesante detenerme. ¿Ahí pusieron algo más en el chat? No, creo que no. Me parecía interesante detenerme unos minutos en la ciencia ficción, cuestiones que ya venimos comentando, ¿no? Pero una suerte de pasada limpio, de síntesis, de por qué podemos identificar rasgos característicos no paradigmáticos, pero sí característicos y distintivos de lo que es el género de la ciencia ficción en películas como La YT, de Chris Marker, ¿no? Si ustedes tendrían que encuadrar esta película en algún marco genérico, ¿no? Una categoría genérica, en algún género, estoy seguro de que pensarían en la ciencia ficción. No lo sé, tal vez piensen en algo distinto, en todo caso les pregunto y les invito a que me digan. Pero sin dudas, una de las primeras cuestiones que pensamos, por lo menos yo, es, esta es una película que pertenece al campo genérico, al género de la ciencia ficción, y que se maneja con rasgos de estilo experimentales, ¿no? Tal vez diría experimentales en primera instancia por esto que decimos, ¿no? De la confluencia entre la voz en off con imágenes estáticas, por esta condición de formato de fotonovela que tiene, ¿no? Pero ahí es importante que ya vuelve esta distinción entre género y estilo con la que constantemente estamos lidiando y que muchas veces también son concepciones
teóricas, conceptuales resbaladizas en términos de que se hibridan y se chocan todo el tiempo, ¿no? Pero que en verdad no son lo mismo y que una manera estratégica de detenernos en esto y de encontrarle la vuelta, por decirlo de un modo, es empezar a hacer un listado o una identificación o un acto de detectar qué rasgos de estilo hacen al género, ¿no? Para darnos cuenta de que no es lo mismo y de que en todo caso el estilo tiene mucho más que ver con un modo de trabajar, con un modo de proceder, con un modo de hacer de determinada figura autoral o de determinada corriente estilística sociohistórica, ¿no? Como ya también hemos dicho. Entonces, si tuviéramos que identificar rasgos característicos de la ciencia ficción, más allá de que la placa está ahí spoileando un poquito, ¿qué se les ocurriría a ustedes si yo les digo que me nombren rasgos de estilo, ¿no? Características que siempre aparecen en los relatos de ciencia ficción, más allá de las que ya hemos nombrado? ¿Cuáles se les ocurrirían o qué es lo primero que se les viene a la cabeza? Perdón, Juan, ¿te lo puedo decir Sí, así? ¿No sí, sí, escrito? sí, obvio. Eh, pues precisamente el tema del desarrollo científico y la experimentación. Porque eso, o sea, digamos que a veces, bueno, de pronto para mí no era tan claro, pero después empezó a ser un poquito más claro, y era que yo confundía fantasía con ciencia ficción, ¿sí? Me pasaba mucho en algunos filmes, no era para mí tan claro identificar cuando una era fantasía y cuando una era ciencia ficción, pero Ujú, estoy haciendo un curso de ciencia y ciencia ficción y entonces decía, mira, la diferencia siempre va a ser la ciencia, o sea, el desarrollo científico, ujú, no tanto la exploración utópica, distópica, sí, porque yo antes lo asociaba más, era como esa noción utópica o distópica y de pronto se me olvidaba la palabra ciencia, que es obvia que está ahí presente, pero como que para mí no era tan claro, ¿sí? O imaginarse mundos posibles también lo asumía como algo propio de la ciencia ficción, pero también puede ser de la fantasía. Entonces, el rasgo característico, digamos, que me decían a mí, siempre es el desarrollo de la ciencia. Entonces, digamos, acá se nota muy claro a la hora de hacer los experimentos. ujú. Incluso de la indumentaria, de la forma en que se ve la reacción, eso es como algo que quería como resaltar, no sé los demás qué piensan. Totalmente, sí. No sé si pusieron algo en el chat, si los demás quieren agregar algo, pero sí estoy de acuerdo. Y es cierto, Natalia, es muy interesante. No nos queremos ir por las ramas, ¿no? Con el debate. Acá no venimos a hablar estrictamente de la ciencia ficción, sino de la película de la YT, pero sin dudas esta cuestión, esta tensión de lo ciencia ficcional y lo fantástico, que muchas veces se presta a confusiones porque además, de nuevo, entran en juego la cuestión de los rasgos estilísticos, ¿no? De, bueno, considerarlos género o no, considerar los campos genéricos o no, y luego cuáles son los rasgos de estilo que las diferencian, ¿no? A precisamente los horizontes de sentido de la ciencia ficción por un lado y de lo fantástico por el otro. Dice acá Fernando, podría ser que la ciencia ficción incluye y articula lo científico con lo fantástico. En relación a lo que decía Natalia, hay algo de eso sin dudas. Eh, la cuestión de lo científico que está en el nombre del género, ¿no? De la ciencia ficción, más allá de que etimológicamente, ahí por la tradición de cómo surge, tal vez hay algunos devenires distintos, pero sin dudas tiene que ver con poner en tensión, ¿no? Con plantear una ambigüedad, con plantear un posicionamiento especulativo, vamos a decir. Acá ya está en la placa dicho algo de eso, en torno a algún posible futuro próximo o lejano, en escenarios reales o ficticios, pero con la mayoría de sus fundamentos, que luego van a tener consecuencias narrativas y dramáticas en términos de la historia que se nos esté planteando, van a tener fundamentos centrados en concepciones cientificistas, tecnológicas, donde entra en juego el extrañamiento o la novedad tecnológica. Y luego, seguramente, para mí los mejores relatos de ciencia ficción son los que plantean de algún modo una puesta en jaque, una puesta en cuestionamiento de ese posicionamiento científico, que en principio se demuestra como un posicionamiento científico racional, ¿no? Positivista, lógico, coherente, que busca otorgarle, darle una explicación a lo que aparentemente en primera instancia es inexplicable, ¿no?
Ese es uno de los atributos esenciales y nodales del pensamiento científico en términos modernos, en términos positivistas, ¿no? Dominar, controlar, poseer a la naturaleza, a todo lo que forma parte del mundo natural, ¿no? Explicarle, otorgarle una explicación a todo lo que forma parte del mundo, a todas las condiciones, ¿no? Y que surgen, a todos los sucesos y fenómenos naturales. Y esa cuestión, esa concepción nodal, como digo, positivista, tradicional de la ciencia, que luego va a entrar en crisis con algunos de los principales pensamientos que propone la posmodernidad, cierto quiebre que hay en los años 60, pero bueno, no podemos negar que esas ideas, que esas nociones, que esos grandes fundamentos se los va a apropiar el cine de ciencia ficción, ¿no? Estamos hablando de cine, obviamente la tradición viene desde la literatura y mucho antes, pero bueno, como nombra acá Fernando justo, ¿no? Frankenstein, de Mary Shelley, ahí estaría jugando principalmente lo científico y un fuerte fetichismo o glorificación de la ciencia lo puede todo, totalmente, esta exaltación, ¿no? De la ciencia, una reivindicación excesiva del posicionamiento lógico racional cientificista, en términos de que se le busca darle una explicación a aquel suceso en principio sobrenatural, paranormal, que pone en quiebre, ¿sí? Que pone en suspensión a las coordenadas de lo real, ¿no? A lo cotidiano, a lo que estamos acostumbrados. Ahí aparece, si se quiere, esta condición fantástica, ¿no? Del coqueteo con lo fantástico. Ocurre algo, un imprevisto, inédito, insólito, imposible de concebir en términos de las coordenadas de lo real, de lo normal, de lo natural, y luego aparece el posicionamiento científico para darle una respuesta a este suceso que extrañó lo cotidiano, ¿no? Que generó un extrañamiento y un distanciamiento o una suspensión de lo cotidiano. ¿Se entiende un poco a qué apuntamos con esto? Como para encontrarle algunas concepciones y algunas explicaciones a cómo son los modos de operar en términos de estilo del campo de la ciencia ficción. Y yo lo estoy planteando más desde el cine, desde ciertas películas que fueron como muy representativas y paradigmáticas en aquellos años, en los años 50, como la que nombraba, ¿no? La Mosca, del año 55, en el 57 estrena El increíble hombre menguante, no me acuerdo el nombre del director, creo que es de Jack Arnold, películas que evidenciaban este tipo de planteamientos en torno a la ciencia ficción y que sugerían precisamente que luego de este posicionamiento lógico, racional, cientificista, que le otorgaba una explicación a lo inexplicable, venía una suerte de puesta en jaque, como decíamos, de puesta en tensión y en cuestionamiento de esa propia concepción cientificista, ¿no? De esa propia concepción de que la ciencia lo podía todo, ¿no? Como dice acá Fernando en el chat. De algún modo, la ciencia ficción, con esta mirada científica positivista que otorgaba respuestas y que funcionaba en cierto sentido farmacológico y tranquilizador, terapéutico para el fervor social de mediados de siglo, sin dudas, en tiempos de posguerra, esa suerte de control moral ideológico que imponía la ciencia ficción, el rol de la ciencia, digo, en la ciencia ficción, que decía, ocurre un hecho inaudito como una invasión alienígena, no importa, va a venir la ciencia, va a venir la figura racional en el caso tal vez de las películas que tuvieran que ver con invasiones extraterrestres, aparecían las Fuerzas Armadas, las fuerzas militares, siempre esas grandes figuras de poder racionales, supremas, dominantes y hegemónicas, que de algún modo iban a encontrar la solución a los problemas de la sociedad. Todo tenía una solución, de algún modo, en términos racionales, en términos cientificistas. Y hay ciertas películas muy interesantes para mí, muy importantes y muy atendibles, que van a empezar a hacer entrar en tensión estas lógicas tan cerradas, vamos a decir, tan restrictivas de la ciencia ficción. Yo creo que la YT podría concebirse como una de ellas, porque en términos formales, en términos estéticos, va a proveer, digamos, a la cultura cinematográfica de entonces, estamos hablando de los primeros años 60, de una alternativa desde lo audiovisual. En tiempos de pleno auge de la ciencia ficción,
del discurso de la ciencia ficción con esta supremacía de la mirada cientificista sobre el mundo, porque era necesario, porque era urgente tener una mirada cientificista sobre el mundo en los años 50 para tranquilizar a la población, sin dudas, del miedo nuclear, sin ir más lejos, aparecen ahí estas películas que hacen a entrar en tensión estas lógicas tan cerradas de las películas de ciencia ficción. Entonces sí, sin dudas, volviendo a lo que decía Natalia y a lo que dice Fernando en el chat, sin dudas el posicionamiento de la ciencia tiene que estar en las películas de ciencia ficción, es un rasgo nodal, primordial, mientras que tal vez en el fantástico ocurre ese hecho inaudito, esa aparición monstruosa, yendo un poco acá a lo que plantea la placa, sin ningún tipo de explicación racional aparente, ¿sí? Sin ningún tipo de lógica posterior, a posteriori, ¿no? De lo que acaba de suceder en ese universo, en esa ruptura de las coordenadas de lo real. ¿Sí? La normalidad se estanca porque se genera una aparición, un desequilibrio eh, monstruoso, no necesariamente, cuando decimos monstruo no nos referimos a que haya una figura individual, ¿no? Que viene a romper las lógicas de lo real, a veces es un suceso, a veces es un acontecimiento, no necesariamente no sé, un bicho intergaláctico como en Alien, ¿no? Pero sin dudas, en la ciencia ficción está ese el rol de la ciencia, está ese posicionamiento racional, del hombre racional moderno de primera mitad del siglo XX, ¿no? Y luego llega esa reflexión que pone en jaque esos planteamientos, esos postulados. Fíjense qué interesante la noción del monstruo prospectivo, ¿no? Que yo ya saqué de un ensayo escrito en Madrid por un autor que se llama Moreno Serrano, un ensayo académico. Igualmente es una noción que se repite mucho cuando se habla de la investigación teórica de la ciencia ficción, pero esta idea de monstruo prospectivo, ¿no? Como esa construcción del otro, ¿no? Que muchas veces, como dice la placa, lo encontramos cuando hablamos de rasgos característicos del género, lo encontramos en la figura del alien, ¿no? Del extraterrestre, del invasor, perdón, en el marco de una invasión extraterrestre en películas de ciencia ficción, que al fin y al cabo está ofreciéndonos un reflejo distorsionado, exacerbado de nuestra propia humanidad, ¿no? Digamos que los realizadores, los cineastas más inteligentes, los guionistas más inteligentes, ponen en esa figura presuntamente extraña, ¿no? Diferente, extraña, exótica, intrusa, en realidad están mostrándonos a nosotros mismos, están ofreciéndonos un reflejo de nuestra propia realidad humana, ¿no? De nuestra propia concepción humana. Y por eso ahí se construye esa otredad. Fíjense que es contradictoria por naturaleza la ciencia ficción, contradictoria pero ineludible. Los relatos de ciencia ficción nos están exponiendo en esa oposición y en esa identificación de un otro, de una otredad, ante el proceso de deshumanización del hombre. Nos está mostrando cómo se destruyen, en cierto sentido, nuestros valores morales que supuestamente nos hacen seres humanos honorables, por decirlo de un modo, ¿no? Moralmente correctos y perfectos. Y al fin y al cabo terminan por mostrar, por desnudar ante nosotros toda esa monstruosidad que nosotros no podemos reconocer a simple vista. Juan, ¿puedo decir una cosa que me acabo de Sí, acordar? Pues no por sé, favor. pasa es que hay un texto, no sé si lo conoces, que se llama A Puerta Cerrada, como tal, es una obra de teatro de Jean-Paul Sartre. Y pues digamos, como no la premisa, sino como la idea de ahí es como rescatar una noción que es el infierno son los otros, es como la traducción literal, digámoslo, pues así como el francés más cotidiano, digámoslo así, puede que se traduzca de otra manera, no estoy segura, pero es como precisamente esa visión de otredad. O sea, hay como, siento yo que hay como dos perspectivas, ¿no? Hay una, digamos, que permite al otro como un ser cercano a mí y del cual yo debería sentir compasión, empatía, o sea, hay como, o sea, se abren como dos posibilidades, digamos, en cuanto a movimientos y a formas de concebir al otro, ¿no? Que necesita cuidados, que está como esa visión, llamémoslo carismática, ¿no? De que yo cuido al otro porque además en épocas de posguerra o de entreguerras,
pues surge mucho la hospitalidad, ¿no? El tema del hospital, de Ujú. la caridad. Entonces están esas nociones de cuidado al otro porque el otro sufre, está maltratado, es huérfano, etcétera. Pero por otro lado están estas nociones como el infierno son los otros, ¿no? Y los otros, o sea, el otro como el enemigo, el otro como yo siempre he concebido, perdón que me extienda un poquito, al No, no, no. monstruo es como bajo una noción estético-ética. Y es no solo el monstruo visualmente diferente, independiente de cómo sea, sino además moralmente distinto. Entonces siempre, pues no sé, es como una concepción muy mía, digámoslo, no tengo como así un autor que lo diga presente, pero sí es como el monstruo moral, o sea, el monstruo que se diferencia de mis costumbres, de mis creencias, que ve la vida de otra manera, que la asume o actúa de forma distinta. Para mí termina siendo ese el monstruo estético, ético, llamémoslo así. Y respecto a lo que decía Fer, pues dos cosas. Está la ciencia como fuente de la verdad, digámoslo así, como búsqueda de la verdad, que es muy característico, de hecho lo vemos en muchos autores, como que le adjudican a la ciencia el papel de ser la única poseedora de la verdad, ¿no? Y la única que realmente se preocupa por perseguir esa verdad. Pero también la ciencia como única opción, y resalto los términos, de evitar lo inevitable, digámoslo de cierta manera, ¿sí? O sea, como la única Sí. posibilidad de salvarnos, la única posibilidad de evitar las muertes, las tragedias, etcétera. Aunque, por ejemplo, el avance nuclear es un tema científico, llamémoslo así. Yo estuve leyendo ya en términos de realidad, llamémoslo, sacándolo del cine un poco, sino de lo que pasó realmente. Los propios Ujú. científicos, los húngaros, por ejemplo, ellos hicieron moratorias al respecto de probar, o sea, de la idea de probar la bomba atómica. Ellos las hicieron, los científicos que crean propiamente lo hacen y realmente los militares también lo hacen, pero cuando cae la idea en manos de políticos, o sea, entonces se vuelve un asunto biopolítico, es cuando se lleva a cabo. Pero la noción que nos venden es que la ciencia genera el monstruo, entre comillas, la ciencia mata al monstruo. Es como, eso es lo que quería decir, perdón, extenderme. Total. No, 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 totalmente. Está buenísima tu intervención, Natalia, y creo que también se puede relacionar no solo con lo que decía Fernando, sino con la acotación breve que hace acá Rami, ¿no? Cuando habla de, bueno, cómo se lleva a cabo estas representaciones de lo moral o de lo inmoral en el cine como vehiculización, digamos, como medios discursivos que a través del arte están procurando transmitir una idea de lo que es correcto o de lo que es incorrecto, ¿no? Ya esto lo veníamos conversando cuando veíamos a Bresson con un poco más de detenimiento, ¿no? En El carterista, cuando hablábamos de la idea de la ética y de la moral, la distinción entre lo ético y lo moral, y el cine es eso, digo, el cine también es un medio discursivo en ese sentido. Lo que en su momento autores como Walter Benjamin decían, llamaban la estetización de la política, ¿no? Y por otro lado, la politización del arte, ¿no? Como dos movimientos que entran en contradicción y que entran en tensión y en enfrentamiento y que básicamente están hablando de la instrumentalización que se le da al dispositivo del cine para transmitir una idea, para ideologizar algo. Por ejemplo, lo que dice Rami, ¿no? Acá, bueno, lo que decía Natalia, sin dudas, pero lo que dice Rami cuando habla en ciertos cuentos, como en Borges, donde el monstruo es el peronismo, o en las películas de extraterrestres, de invasiones alienígenas estadounidenses, norteamericanas, donde esa figura de otredad monstruosa, invasora, intrusa, exótica, era la ideología comunista. Digo, toda esa idea luego se rompe un poco con las ideas contemporáneas y posmodernas y lo podemos ver en películas de John Carpenter de los 80, mucho más tardías, como They Live, donde de pronto hay el otro y los alienígenas son el capitalismo salvaje, ¿no? Cosas que en los 50 eran impensadas en términos simbólicos, en términos ideológicos. No sé si vieron They Live, supongo que sí. Em, es una película de ciencia ficción sin dudas, pero sí es interesantísimo cómo operó en términos ideológicos la ciencia ficción hacia mediados de siglo. Eran tiempos donde además entraba en pleno auge la ciencia ficción, esta, esta, esta función tranquilizadora y controladora, ¿no? De las ideas de la población. Fernando dice, retomo esta idea del monstruo y la moral. Si el monstruo se me presenta
con otra moral, se me vuelve una amenaza y lo tengo que eliminar porque es una subjetividad alternativa. Totalmente, esa es la reacción espontánea humana, podríamos decir, a la que estamos acostumbrados. Lo que ocurre para mí con las buenas películas de ciencia ficción es que nos terminan, no sé si convenciendo, pero sí proponiendo un reflejo distorsionado de nosotros mismos. Y nos están diciendo, ese monstruo que a vos te parece tan ajeno, tan distante, tan otro, ¿sí? Tan disímil a tu propia realidad y a tu propia concepción humana, en realidad somos nosotros, porque al fin y al cabo los creadores de esos grandes relatos de ciencia ficción son seres humanos, ¿no? Salen de ahí. Los extraterrestres no existen todavía en términos científicos, no han sido probados, no se nos ha mostrado una fotografía con estatus científico de una figura extraterrestre, ¿no? No sé si se entiende la idea, lo que quiero decir, pero a lo que voy es que a esa construcción, esa representación ficcional, siempre va a partir de la concepción humana, y ahí está la contradicción misma de la ciencia ficción, que es un género contradictorio y ambiguo de por sí, por eso es interesante también detenernos en aquellos aspectos que hacen entrar en tensión a la propia ideología que impone la ciencia en el cine, en el arte, ¿no? Retomo entonces, como para avanzar un poquito más, este desplazamiento especulativo, entonces, ¿no? Que plantea la ciencia ficción, que no necesariamente viene a plantear cuestiones del orden de lo sobrenatural, ya decíamos, porque eso tal vez pertenecería más al campo de lo fantástico, con este quiebre más virulento, ¿no? Que genera la interrupción de lo fantástico, sino que, como dicen muchos autores, recoge y representa inquietudes antropológicas casi, ¿no? Porque tienen que ver con nuestra propia concepción humana y prospectiviza, en términos de que la prospección de pensar en un futuro posible, especulativo precisamente, prospectiviza esas ideas en torno a un futuro no tan lejano, aparentemente no tan lejano, ¿no? Es un monstruo que al fin y al cabo surge de las propias preocupaciones sobre el yo, ¿no? Volviendo un poco a la reflexión psicoanalítica de todo esto, ¿no? Y en la YT yo llegaba de alguna manera a este vínculo, a esta relación, para no perder el hilo de que estamos analizando esta película de Chris Marker. Tal vez algunos considerarán que es un poco forzada, les invito a que me digan a ver qué les parece, pero yo creo que hay cierta concepción de identificación de un otro, de una otra, de cierta otredad antropológica en el personaje de ella, en este sentido, de que es un otro no tan otro, porque se termina volviendo familiar, próximo, ¿no? Y acá ya podríamos vincularlo con ciertas ideas freudianas, psicoanalíticas, con las que ahora vamos a mencionar algunas, que tiene que ver con el extrañamiento de lo cotidiano, de lo que es familiar, ¿sí? Esa es la idea de lo siniestro, que también está en la ciencia ficción muchas veces, ¿no? Ese era un amor, una persona que evidentemente había sido muy importante para él, pero que él la recuerda solo de un momento, solo de un fragmento, de un extracto fugaz, ¿no? Que es aquella visión en el momento de la muerte, que es la imagen inicial en términos estructurales, es lo primero que se nos muestra en la película y sabemos que es el único recuerdo que él tiene, pero que en verdad tuvo mucho más, en verdad hay mucho más ahí detrás, pero está todo muy bien guardado en esa falsa coraza del olvido, porque sabemos muy bien, recordando algunas concepciones psicoanalíticas que veíamos la semana pasada, que no existe el olvido, sino la represión de aquellos momentos, de aquellas identidades, ¿sí? De aquellas personas, de aquellos amores en este caso. Y por eso creo que de algún modo está presente esa otra edad en el personaje de ella, en este caso en la YT, ¿no? Esta, hay cosas muy interesantes realmente que podemos identificar y que podemos inferir de pensar los horizontes de sentido de la ciencia ficción. La idea de la prospección especulativa, que está acá en el título de esta placa, es interesante siempre pensar en que en un potencial futuro acontecimiento catastrófico, distópico, que es como la idea paradigmática de todo lo que venimos hablando, a lo que apunta la ciencia ficción, muchas veces narrativamente, pero en esa idea de pensar ese futuro distópico, catastrófico, ¿no? Caótico, nunca nos damos cuenta de que en verdad, si ya estamos considerando que esa catástrofe puede llegar a ocurrir,
es porque ya está aconteciendo, ya está ocurriendo nuestra interioridad problemática, nuestra propia mentalidad, ¿no? Dicho en un sentido psicoanalítico precisamente, si esa idea de catástrofe y ese caos incontrolable, insostenible, ¿no? Preso de algún mecanismo de control tecnológico cientificista, como el que se muestra acá en el poder de este grupo dominante, que son esos pocos científicos, eh, o que implica hacer entrar en juego un objeto tecnológico como este dispositivo que permite viajes en el tiempo con esas gafas, si eso ya tiene lugar en nuestras cabezas, significa que la catástrofe ya ocurrió. Significa que ese conflicto ya existe a priori en nuestras cabezas. Y eso es un poco lo que está también queriendo transmitirnos Chris Marker, como también ha hecho Alain Resnais en Hiroshima Mon Amour, ¿no? Ya lo decíamos en un principio, lo que formalmente nos muestra esta estructura narrativa es una analogía al funcionamiento interno de la mente humana, de la memoria, de los recuerdos, de cómo funciona de manera fragmentaria nuestra muerte. Es falso aseverar en cierta manera que esto puede llegar a ocurrir en un futuro si algo ya está ocurriendo en nuestra mentalidad, si ya aparece esa idea antiutópica, distópica en la mente humana, ¿no? Se deshace en algún sentido la inminencia y se vuelve insoportablemente real, próximo, presente. Esto es lo que nos pasa cuando tenemos algún trauma que reflota, que vuelve a aparecer y se genera una repetición turbulenta en algún sueño que tenemos, en alguna visión, en algún recuerdo. Al menos en nuestra interioridad problemática, en nuestras cabezas, en nuestra mentalidad, que al fin y al cabo es lo que realmente importa, ¿no? Esa catástrofe ya ocurrió, porque ese mundo, el mundo es percepción, es representación pura, es subjetivizaciones, constructos sociales, culturales, ¿no? Perpetuados día a día por nosotros, por nuestras comunicaciones y nuestras interrelaciones cotidianas. De alguna manera, lo que está queriendo plantear acá Chris Marker es que todo esto que funciona adentro, que nos expone un conflicto interno del personaje, porque a fin de cuentas hay un conflicto interno traumático en él, que reflota, que sale a la luz, es algo que ya está ocurriendo, que ya está aconteciendo. Si no, no tendría ningún anclaje sociohistórico esta película, y sin dudas lo tiene, sin dudas lo tiene. Sin dudas no es lo mismo leer, entre comillas, leer, ¿no? Interpretar, entender, interpretar y detectar los sentidos del Ayete en los años 50, en 62, perdón, cuando estrena, que hacerlo desde la actualidad, ¿no? En los 62 el trasfondo y el contexto sociohistórico resignificaba el discurso que proponía Chris Marker, ¿no? La reflexión concienzuda de Chris Marker. Y ese anclaje al contexto sociohistórico es siempre importantísimo. Dice Fernando, a mí el personaje de la chica me hizo pensar, quizás vuela un poco, en una suerte de valorización de la figura de la mujer, tal vez también en Hiroshima. La mujer como sujeto, como un otro concreto, no tradicionalmente como objeto de deseo. Totalmente, sí. Sobre todo teniendo en cuenta que finalmente ese otro, ¿no? Esa otra que es ella, eh, es finalmente la que frustra el destino del personaje, se podríamos decir de una manera, ¿no? Del protagonista. Termina como funcionando como cierta, como haciéndolo caer en cierta trampa, en cierto engaño que termina condenando al protagonista, ¿no? Y eso le atribuye cierto poder también, creo yo, a la figura de ella. No sé si se entendió mi idea, pero bueno, traté de conectar con esta interpretación que me hizo, que hace Fernando, que me parece interesante. Y que en la mayoría de las escenas no está presente en los científicos ni en los sujetos con los que se experimenta. Totalmente. En relación a esto, quería buscar a ver si en alguna de las placas siguientes hay una foto, creo que no la puse. No la puse. ¿Puedo decir una cosa? Perdona. Sí, 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 Estaba por favor. pensando también en si precisamente el personaje siniestro que yo consigo no es aquel que devela también, eh, o sea, porque dice, encontró un hombre sin pasión, ¿sí? Entonces, para mí esa es una otredad siniestra. No sé, no sé si estoy confundida en la interpretación y que finalmente es quien devela
la única posibilidad de la supervivencia, porque dice el espacio está cerrado. Bueno, no me acuerdo muy bien, perdónenme si me salto partes, pero es como algo así, ¿no? Como el espacio está cerrado, la única opción es el tiempo, como tener viajes en el tiempo. Entonces, no es precisamente esta figura que señala que devela esto, esta verdad, digámoslo así, o esta opción, ¿no? Esta posibilidad de superar el problema, digámoslo de cierta manera. Esta no es la otra edad siniestra, pensé yo, no sé. Podría ser, sí, sin dudas. Digo, hay algo, ahí hay una estrategia desde lo narrativo que inmediatamente nos hace identificarnos o empatizar con el personaje protagonista, ¿no? Con el prisionero. Pero cuando aparece ella hay algo raro, hay algo también, por lo menos a mí me pasó esto, ¿no? Que no sé si tiene su sustento en lo narrativo que plantea Chris Marker, pero hay algo como si ya conociéramos de antes a ese personaje, como que se lo presenta muy poco, por decirlo de alguna manera. Así medio burdo lo estoy diciendo, pero a mí me pasó eso cuando en los detenimientos, tal vez en las fotos, en los momentos en los que ella aparece, creo que la cámara se ubica de una manera como presentando poco a ese personaje, como si nosotros ya lo conociéramos de antes, como si hubiera algo familiar en su aura. Eh, entonces ahí podría pensarse una suerte de dislocación, ¿no? O de disociación ahí del punto de vista de cuál es verdaderamente esa identidad siniestra, siniestra en términos, creo que te referías a eso, Natalia, ¿no? De reflotar momentos, repeticiones turbulentas propias de algún pasado, ¿no? Eso sería lo siniestro en términos freudianos, el extrañamiento de lo que aparentemente se presenta como familiar y como cotidiano. Yo creo que ahí podría pensarse esa dislocación desde el punto de vista de él al de ella. Digo, pensando también en esta idea de que decía también Fernando, ¿no? De valorización de la figura de la mujer, ¿no? Como cierta reivindicación de estos personajes femeninos. Bueno, eso también un poco vamos a hablar la semana que viene con La felicidad de Agnés Barda, ¿no? Pero, pero que bueno, sí, el detenimiento, digo, desde lo formal, por eso en términos éticos siempre están hablando estas imágenes, están diciendo mucho, son muy significativas en términos de poder simbólico, y si se detiene la cámara 2 o entre 3 o 10 segundos más en cierta expresión de ella, en cierta gestualidad, en cierta línea de diálogo, por más de que no están incluidos los diálogos explícitos, se sugieren qué es lo que dicen esos personajes, si el énfasis desde lo estético está puesto en uno u otro personaje, sin dudas eso nos lleva a llegar a otras conclusiones, ¿no? Eh, yo estaba buscando y no encontraba un momento muy puntual de la película, que no sé si lo recordarán ustedes, creo que sucede más o menos en la mitad, en uno de los encuentros que tienen estos dos personajes, y ella mira a cámara en un momento. Lo buscaría ahora, yo había hecho la captura, pero no la puse en la presentación de PDF, les pido disculpas. Pero hay un momento muy puntual, casi sugerente, casi juguetón, ¿no? Y podríamos decir de alguna manera como provocador, en una actitud medio provocativa por parte de Chris Marker. La ubica ella en una fotografía mirando a cámara, casi en penumbras, ¿sí? No es explícita, no es súper manifiesta esa mirada a cámara, pero sin dudas está. No sé si ustedes la supieron identificar, pero es ella la que mira a cámara. Eh, Inclusive con una mirada como con cierta mezcla entre de seducción y desafiante, ¿no? Como una mirada medio inquisitiva, porque se da a entender que lo está mirando a él, pero al mismo tiempo nos está mirando a nosotros, está de esta manera haciendo una especie de mecanismo de artilugio, de evidenciar el dispositivo del cine. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de Bande Apart, de Godard, de estas miradas a cámara, de estas interrupciones desde la banda sonora, que eran estrategias de opacidad y generaban un distanciamiento de lo narrativo y de lo clásico y de lo institucionalizado? Y sin dudas aquí hay algunos juegos que coquetean con esa idea de la opacidad, ¿sí? En contraposición a la transparencia de las imágenes, que tal vez está más presente en películas como El carterista o como en ciertos pasajes de Hiroshima Mon Amour. Aquí hay más opacidad que transparencia, podríamos decir.
y más poeticidad que representación y que referencialidad a aspectos y elementos del mundo real. Yo creo que en esa mirada cámara única, casi que parecería un error, más que una licencia narrativa, parecería un error, una equivocación por parte del director que decidió, se le escapó una foto en la que ella miraba cámara. En realidad yo creo que hay una intención por detrás, una especie tal vez de guiño simplemente o de marca de estilo para con su espectador, ¿no? Dice Fernando que es el único momento donde hay filmación, y es cierto, sí, es en ese momento donde se ve esa mirada de ella mirando a cámara. ¿Ustedes, los demás, pudieron identificarlo, recordar más o menos ese momento? Bueno, acá había puesto otras placas, ¿no? Para profundizar un poco más en esta idea del trauma, para dejar un poco más en claro esto. Citando en este caso, ahí dice Rami que él sí lo advirtió también. Bueno, ese es un momento muy, muy particular de la película que sin duda también le atribuye cierta singularidad al personaje de ella, ¿no? Podríamos conectarlo con con esta idea que proponía Fernando al pensar de la valorización de la figura de la mujer, creo yo, ¿no? Desde lo formal, desde lo realizativo. Fíjense lo que dice Susan Sontag, ¿no? Una ensayista norteamericana muy reconocida, habla de este trauma masivo en lo tocante al uso de armas nucleares y la posibilidad de las futuras guerras nucleares, ¿no? De la inminencia de la destrucción y de la extinción humana a raíz de la guerra nuclear. La mayoría de las películas de ciencia ficción dan testimonio de este trauma y en cierto sentido intentan exorcizarlo. ¿Sí? Está diciendo prácticamente esto, ¿no? Está hablando de cierta idea de trauma que es lo que lleva al realizador a actuar, a exorcizar, dice ahí, en imágenes y sonidos, lo que está ocurriendo, lo que está aconteciendo en su mente, lo que está pidiendo ser revelado de algún modo, ¿no? A través de su propia poética, de su propio estilo. Por eso insistimos, como bien decíamos y como decía recién hace unos minutitos, en la cuestión del contexto, ¿sí? Las relaciones simbólicas coyunturales, ¿no? Circunstanciales del momento en el que estrenan, en el que ven la luz estos objetos culturales, son importantísimos. Si el contexto está atravesado por esta realidad cruenta, dolorosa, el trauma se resignifica de alguna manera. Y es un trauma, esta idea de trauma también funciona, por decirlo de un modo, de manera diacrónica, en el sentido de que el trauma puede estar desde hace muchos años, ¿no? Viviendo internamente, acumulando pesar, dolor, angustia en nuestra mente, pero es el contexto, ¿no? El que permite que ese trauma emerja, el que permite que esa repetición turbulenta, como decíamos en términos freudianos, en términos psicoanalíticos, en términos de lo siniestro, permite que salga a la luz esa repetición turbulenta de ese pasado que no podía seguir estando acumulándose internamente y que necesitaba ser expresado, ¿no? Ser explicitado. Sin dudas, en la YT hay mucho de eso. Hay mucho de eso y por eso también me interesaba mucho a mí esta película, porque es una película que no decide seguir aquellos rasgos paradigmáticos del género de la ciencia ficción, pero sin dudas vuelve a hacer referencia, como muchas otras películas también de la época, a la concepción del trauma, que eso sí está en muchas películas de ciencia ficción. Eh, significando la noción del trauma un aspecto decisivamente característico de las películas de este género, en aquella época y también posteriormente, esta concepción traumática no era exclusivamente, digo, algo que hablara de cada uno de los directores, ¿no? De la figura autoral, o algo reivindicatorio o identificatorio de esa figura autoral. Era como un rasgo común, como un rasgo genérico de las películas de ciencia ficción de la época. Y yo creo que en la YT de Chris Marker hay cierta apropiación y resignificación a partir de la forma, eh, a partir de la justificación estética de toda la serie, ¿no? De justificaciones estéticas que estamos comentando y enumerando acá. Creo que hay
una reapropiación de esa idea de trauma, ¿no? De un rasgo de estilo que es propio del género de la ciencia ficción, como dice ahí la placa. Es algo que no debe ser pasado por alto, ¿no? La concepción del trauma y el fuerte anclaje con un periodo sociohistórico determinado, con un contexto, con un marco contextual, que no es solo territorial, regional, geográfico, también sociohistórico, como decíamos. Natalia dice después de que dice hay pájaros de verdad, tumbas, ahí está el momento. Aparece como alguien en una embarcación y dice a veces se encuentra un día de felicidad y aparecen varias figuras femeninas. Bueno, acá también es interesante en estos dos frames, estas dos fotografías que ubiqué acá en la placa, donde ella hace la voz está haciendo esta reflexión en confluencia con la imagen, ¿no? De nada distingue las imágenes, ¿no? Los momentos de nuestros momentos cotidianos, ¿no? Las memorias y los recuerdos. Solo luego, cuando descubrimos el verdadero valor de esos recuerdos, de las heridas y de las cicatrices que han dejado, se resignifican esos recuerdos que aparentemente mezclamos con nuestra cotidianeidad, ¿sí? Con nuestras vivencias cotidianas. Ahí está ese modo de emerger, esa aparición, por decirlo de un modo, del trauma, ¿no? Muy bien. Bien, algunas cuestiones que ya veníamos comentando, pero vamos a detenernos un poquito más. Entonces, ¿cómo es esto de la racionalización, ¿no? De los procedimientos de racionalización, entonces, que expone, como bien venían diciendo ustedes también en sus intervenciones, esa conjetura cientificista, ¿no? Ese posicionamiento cientificista de la ciencia ficción, ¿no? Que se apropia de la ciencia ficción, ese discurso científico que apropia la ciencia ficción para otorgarle una explicación a lo que parece extremo, a lo que parece inexplicable, a lo que no tiene ningún tipo de prueba, de antecedente, podríamos decir, ¿no? ¿Cómo es posible racionalizar esa conjetura cientificista que impone, por ejemplo, en este tipo de películas, la novedosa innovación del aparato tecnológico, que permite en este caso esa traslación, como dice la placa, esa traslación espacio-temporal, ese viaje en el tiempo? Y acá está un poco esto que a mí me interesaba que quedara como una posible reflexión en torno al campo de la ciencia ficción, tal vez como un debate hasta permanente, permanente y pendiente, ¿no? En torno a qué es lo que propone la ciencia ficción en la mayoría de sus relatos en términos paradigmáticos y por qué debería ser problematizada, cuestionada y por qué hay muchas películas que se proponen problematizar y cuestionar esos rasgos canónicos de la ciencia ficción, que es precisamente esta cuestión de partir de una teorización, una conjetura, una hipótesis científica de innovación tecnológica y científica positivista, ¿no? En términos de un futuro explicado por la ciencia, por la grandeza de la ciencia y el avance tecnológico en fuerte vínculo con la ciencia, para luego derrumbar esa aseveración o comprobación positivista, ¿no? Y lógico, racional, coherente, potencial, posible. Podríamos decir de que a fin de cuentas, lo que está ocurriendo es que no hay una reflexión racional que valga, ¿no? En este caso la paradoja temporal, porque es una paradoja temporal, la de presenciar tu propio asesinato en el final de la película, ¿no? Presenciar el propio final de tu vida, el propio final inevitable, inexorable de tu vida, está desarticulando de algún modo esa supuesta innovación científica que representaba el punto de partida narrativo en esta película, ¿no? Que era esa innovación científica, ese dispositivo, esas gafas que permitían el viaje en el tiempo, en busca de una cura, podríamos decir. De alguna manera, el extrañamiento tecnológico en la ciencia ficción siempre va a tener este tipo de contradicciones, ¿no? O de lógicas paradojales, que en este caso se exponen en la idea paradójica del viaje en el tiempo, que lo podemos encontrar en películas como esta y en películas como la trilogía Volver al Futuro de Zemeckis, ¿no? Digamos, el viaje en el tiempo siempre va a significar una paradoja, una contradicción que va
a desarticular de algún modo esa gran verdad científica, ¿no? Un poco esto de lo que decía Natalia hace un rato, ¿no? Esa gran verdad científica que suponía una solución de antemano, ¿no? Que suponía anticiparse a una solución. El descubrimiento científico como solución bueno, este estado de devastación y arrasamiento absoluto y de inminente extinción humana, que es el contexto en el que nos ubica de entrada, ¿no? En el que nos establece Chris Marker narrativamente. Pero aparece el dispositivo tecnológico como supuesta salvación. Luego, el viaje en el tiempo, de alguna manera, va a atentar en contra de los principios tecnológicos que imponía esta innovación científica. Nélida dice, yo creo que él no tenía recuerdo de su propia muerte, la muerte lo sorprende repentinamente mientras está en su recuerdo, se mezclan en ese instante el pasado y el presente. Sin dudas él recordaba un momento y en ese momento estaba matizada, ¿no? En aquel ambiente, ella, ¿no? Que era su verdadero amor, que era esa personalidad que al fin y al cabo es la que a él lo seduce, ¿no? Y lo hace decidir y preferir ese viaje al pasado en vez de la salvación hacia un futuro utópico y perfecto con esa nueva civilización eh, perfecta, ¿no? Que él conoce en una de esas idas al futuro. Él decide volver al pasado y ahí se encuentra repentinamente, como dice Nélida, de manera abrupta y repentina con su propia muerte. Y él aprende la lección, podríamos decir de alguna manera, ¿no? La aprende muriendo. Nosotros, espectadores, somos los que aprendemos la lección, en todo caso, de que no se puede jugar con el tiempo, de que si surge una posibilidad, tenemos que atenernos a ella, porque de otra manera el destino será trágico, será fatal, ¿no? Será mortal, como le ocurre acá al personaje. Entonces ahí está de alguna manera esa reflexión que pone en juego Chris Marker, que no, de todas maneras es una reflexión, es una inquietud, es una invitación a seguir pensando eh, en estos términos. Él no nos está diciendo, no nos está otorgando una respuesta cerrada, creo yo. Pero sin dudas hay ahí una invitación a repensar cuáles son, hasta por qué no pensar en torno al destino, a la idea del destino, ¿no? De si nuestras decisiones y nuestras tomas de postura siempre tienen una causa y una consecuencia, y siempre acarrean una consecuencia en términos de destino, si hay o no un destino, ¿no? En términos abstractos, pero esa es otra gran pregunta humanitaria a la que un poco está haciendo referencia acá Chris Marker con su película, creo yo. Sin dudas él no esperaba su muerte, no esperaba encontrarse con esa idea de la muerte, pero sí recordaba una muerte, ¿no? Sí recordaba que había presenciado una muerte. Lo que él desconocía por completo es que esa muerte era la propia. Y ahí está la paradoja, ahí está la contradicción que inaugura siempre el género de la ciencia ficción. Lo científico, la pregunta antropológica, entonces, la retomábamos. Lo psicoanalítico ya lo retomábamos, también ya lo habíamos comentado previamente, ¿no? Esta idea de una estructuración en términos narrativos dramáticos que resulta que termina siendo análoga, ¿no? Al del funcionamiento de la misma mente humana, ¿no? La ciencia ficción eh, también como un medio para comprender al mundo, ¿no? Eh, Porque el mundo, al fin y al cabo, es un constructo, como decíamos, humano. El mundo que habitamos es el mundo que creamos nosotros seres humanos, nosotros seres simbólicos, culturales, que le otorgamos significado y entidad a todas las cosas que nos rodean, al lenguaje, a los modos de expresarnos, ¿sí? Todo eso confluye y todo eso eh, concluye también en la idea de, bueno, tratar de comprender día a día cómo funciona la mente humana, porque nosotros le damos entidad y significado al mundo que rodeamos y al mundo que habitamos, ¿no? Entonces esa reflexión que puede llegar a parecer un tanto forzada,
yo creo que es necesaria también atenderla en este tipo de películas. Al fin y al cabo, están buscando llegar a nuestra interioridad, a que repensemos y nos replanteemos casi una suerte de crisis identitaria, que nos genere una suerte de crisis identitaria o existencial. Insisto, en películas como El increíble hombre menguante de unos pocos años antes, de Jack Arnold, que se contraponía a las ideas también más hegemónicas y paradigmáticas del relato de la ciencia ficción, tan ligada al posicionamiento cientificista, ¿no? Digo, la pregunta, ¿no? De si acaso es posible comprender y otorgarle una significación concreta, concisa, cerrada a cada mecanismo psíquico interno intrínseco que forma parte de nuestra mente, de nuestro ser, y darnos cuenta de que al fin y al cabo es imposible lograr eso, pero lo que sí es posible es reconocer en los discursos artísticos, como el cine, como este tipo de películas, tomar conciencia de eso, de que existen esa concepción y esa condición contradictoria, compleja y paradojal de la propia mente humana, ¿no? ¿Por qué? Porque muchas veces nos simplificamos, ¿no? Elaboramos como reduccionismos de nuestra propia existencia, encapsulamos identidades, esto es muy propio de los tiempos que corren, de la globalización en términos mundiales, ¿no? El multiculturalismo, de, de- de encapsular identidades y subjetividades. Argentina Messi, Argentina Maradona, ¿no? Entonces, ahí entran en juego todos los códigos morales y los mandatos morales a los que hacemos referencia con estas películas y cómo estas películas también suponen un despertar de esa suerte de estado de somnolencia en el que a veces estamos inmersos. Lo primero que tenemos que hacer cuando terminamos de ver este tipo de películas, creo yo, es entender que también están hablando del funcionamiento de la mente humana, de lo complejos y paradojales, insisto, que es un relato de ficción, un relato de ciencia ficción, perdón, porque está planteando la propia tensión ambigua del funcionamiento de la mente humana, distorsionada, con saltos temporales, con idas y vueltas, con devenires, ¿no? Esto sabemos muy bien porque lo podemos identificar, digo, de manera muy palpable, porque ya lo tenemos fresco de la semana pasada cuando veíamos Hiroshima Mon Amour de Resné, ¿no? El funcionamiento de la propia mente humana con estos saltos temporales y con estas lagunas de recuerdos y lapsos nerviosos y recuerdos penumbrosos que vuelven a aparecer, la mezcla del placer y del dolor, ¿se acuerdan que hablábamos de lo sublime como esa suerte de mezcla y de convergencia de lo que es feliz y de lo que al mismo tiempo es insoportablemente doloroso, como aquella historia de amor, aquel amorío que había tenido en Nevers, la protagonista de Hiroshima Mon Amour? Aquí hay algo de eso también en el recuerdo del protagonista, de aquel rostro, de aquella expresión de esta mujer, ¿no? En aquella memoria emotiva de un momento que parece absolutamente cotidiano, una tarde en un aeropuerto, pero cuando aparece el acontecimiento de la muerte, se vuelve trascendental, ¿no? Y se vuelve inolvidable. Y el rostro de ella, que parecía algo del fondo, algo totalmente irrelevante, que luego va a tener una resignificación porque va a ser lo que le va a terminar, bueno, encantando, fascinando al personaje para tomar esa decisión final, que lo va a llevar a su propia muerte. Y ahí la paradoja cíclica que propone la YT de por sí, ¿no? En fin, los momentos que selecciona nuestra mente, los momentos que decide eh, bloquear, ocultar bajo esa supuesta capa de olvido, que no es tal, y la razón de que somos seres complejos y que la ciencia ficción también puede ser una invitación a pensarnos en términos psicoanalíticos, ¿por qué no? Y por eso ese énfasis en la analogía estructural que plantean estas películas con el funcionamiento de la mente humana, ¿no? Pueden ser una invitación a repensar lo que acontece dentro de nuestras mentes, nuestros compartimentos psíquicos, el yo, el ello y el super yo. Y por eso, digo, muchas veces no nos damos cuenta de que nos estamos simplificando a nosotros y estamos esperando que se nos cuente, que se nos transmita una información en términos de historia, en términos de narración, en términos de drama, de trama, y de entender qué es lo que les sucede a esos personajes y cuál es el final de esos personajes, si se frustran o no sus objetivos, si logran o no
conseguir sus objetos de deseo, si logran o no satisfacer sus motivaciones primarias, iniciales, ¿no? Las que se plantean en el principio de la película, y muchas veces hay mucho más por detrás y no lo vemos, ¿no? Y actuamos de una manera casi ingenua, infravalorando la potencialidad del decir propia del cine, ¿no? Lo ninguneamos de alguna manera, simplificamos sus horizontes de sentido. Y en realidad nos está trazando una analogía con el funcionamiento de la mente humana, ¿no? Y ese es el eje vertebral de esta película. Por eso es importante detenernos ahí. Están todos estos elementos sembrados en esta película. eh, y es importante también que nos sirva como excusa y como puente para seguir teorizando al respecto, ¿sí? Porque de algún modo, en esta plegaria de ciencia ficcional experimental que propone acá Chris Marker, de algún modo también sigue funcionando como una antelación a lo que puede llegar a pasar en un futuro próximo, no tan lejano, ¿no? En una guerra nuclear, en una tercera guerra mundial que no llegó, pero tal vez está próxima, y esa inminencia está permanentemente dando vueltas en nuestras cabezas, creo yo, ¿no? Siempre que vemos cine de ciencia ficción, pensamos prospectivamente, en términos de pensar de potencialidad en un futuro próximo, pensamos especulativamente, ¿no? En una prospección especulativa, en un monstruo prospectivo especulativo que en algún momento va a llegar, que puede estar por llegar en cualquier momento. Vuelvo a esto que decía hace un rato. Si estamos pensando en una supuesta idea de catástrofe, de caos inminente, de destrucción, es porque en realidad hay algo de eso que ya está existiendo en nuestras cabezas, si no, no se nos ocurriría pensar en eso. Y es el contexto el que nos permite pensar y considerar esas opciones, ¿no? Y bueno, yo creo que lejos de quedarse todo en un mensaje, en una reflexión pesimista del mundo, ¿no? De que, bueno, tarde o temprano nos vamos a morir, tarde o temprano se va a destruir el mundo, digo, no hay que llegar, no tiene que quedarse todo en esa reflexión destructiva o autodestructiva, sino que tiene que servir para despertarnos de cierto estado, como decía, ¿no? De somnolencia. El arte cumple esa función al fin y al cabo, ¿sí? De despertar, de aflorar ese cuestionamiento crítico, el arte como otro tipo de comunicación. Eh, lo veíamos un poco con Deleuze, cuando habla del arte como acto de resistencia. Y bueno, y esas ideas son importantes para ser conscientes y seguir teorizando y construyendo conocimiento a partir del arte para poder pensarnos y repensarnos a nosotros mismos, no para quedarnos con la idea eh, sin ningún tipo de solución de que el mundo se va a acabar, ¿no? Sino para despertarnos de nuestra cotidianeidad. Estas películas se pueden retomar y resignificar desde ese sentido, si no, no tendría sentido que nos sentemos acá a debatir sobre un cine que ya podríamos llamarlo como extinto, ¿no? Sus directores ya han muerto, el cine la ciencia ficción se ha modificado muchísimo, se ha alterado muchísimo en términos de rasgos paradigmáticos de estilo, entonces, ¿qué sentido tendría si no estar hoy en día hablando de estas películas, ¿no? Creo que va por ahí la cosa, y por eso el vínculo a lo psicoanalítico, a lo antropológico, a lo científico, con el que tanto ya venimos hablando, ¿no? Dice Natalia algo interesante, ¿no? Normalmente los viajes en el tiempo son hacia el futuro, pero acá cuando funciona el experimento lo envían al pasado, para buscar la solución, porque el futuro es seguro. Totalmente, dice Fernando, la elección de volver al pasado la asocio con una suerte de vuelta al o de preferencia por el ello, el inconsciente como reservorio de las pulsiones más primitivas individual como culturalmente. Pero no estoy seguro igual. Está interesante esa reflexión, ¿no? En términos también de lo siniestro, y con esto ya cerramos porque creo que ya no los quiero retener más tiempo. Creo que se puede conectar con alguna de estas reflexiones que proponía acá, ¿no? Cuando decía, ficción también es lo siniestro, ya lo venimos comentando, pero está buenísimo que lo traigamos una vez más a colación como para cerrar. Lo siniestro como
aquella emoción, ¿no? Reflejada en algún objeto, alguna vivencia, bueno, inclusive alguna persona, alguna identidad, ¿no? Cualquier tipo de elemento, de suceso que nos reenvíe hacia lo consabido y lo familiar, pero que se torna extraño, disímil, poderosamente inquietante por eso mismo, por ese proceso de extrañamiento, que es lo que hace el arte, que es lo que hace la ciencia ficción en este tipo de historias. Desentierra terrores ocultos de algún remoto pasado que se creía sepultado, pero que nunca han sido olvidadas, porque no existe el olvido, sino la represión en términos freudianos, como ya veíamos, ¿no? Esa repetición turbulenta para encontrar la cura para la humanidad en el futuro distópico, arrasado, devastado, parece contradicción pura y lo es, pero la mente humana cree encontrar respuestas en eso. ¿Cuál es la conclusión entonces? Que de alguna manera siempre buscamos revolver el pasado, ¿no? Hurgar en nuestras memorias para sacar a la luz aquellos momentos que creíamos sepultados para siempre, que creíamos olvidados, pero que aguardaban reprimidos, aprisionados, ¿no? Fuertemente sostenidos por la fuerza psíquica interna del super yo moral, ¿sí? Que nos restringe, que a fin de cuentas nos hace sentir culpables cuando quebrantamos ciertos límites, ¿no? Eso hace el super yo. Con el viaje en el tiempo, como dice Fernando, con esa explicación del recuerdo, con la aparición de ella, de su rostro, de esa expresión, como decíamos, que evidencia el dispositivo en un momento, en esa muestra de opacidad del lenguaje, esa cálida compañía que empieza a sentir en un momento el personaje protagonista, que se creía olvidado, aquel rostro que se creía casi inexistente, que nunca hubiera formado parte de él, de su existencia, en cierta manera se está explotando, se está liberando esa parte psíquica interna del ello, ¿no? Ese volver al costado libidinal, ¿no? A lo primitivo, a lo que se conecta con el placer, con lo agresivo, por lo regido por esa pulsión innata y espontánea del ser humano. Que creo que eso se puede relacionar con lo que planteaba Fernando recién. Eh, Natalia dice sí, y de dónde proviene el recuerdo que mantiene la posibilidad de hacer el viaje en el tiempo. Sin el recuerdo, no habría la necesidad de viajar en el tiempo. Es verdad, y es interesante lo que dice Natalia, dice Fernando. Si el futuro es la solución, lo seguro sería la elección racional, pero elige el pasado, lo irracional, lo pulsional, lo impúdico, ¿no? Lo inmoral, lo que quebranta el límite del super yo moral, del super yo, digo, esa instancia psíquica interna que adopta los condicionamientos, los factores condicionantes y los códigos morales que forman parte de la sociedad, que creamos nosotros mismos como seres humanos, culturales, simbólicos, en nuestra propia tradición cultural. El super yo como instancia psíquica moral interna adopta esos valores que forman parte de la cultura externa, pero los adopta internamente, intrínsecamente, como parte de nuestro funcionamiento interno, psíquico interno y humano, ¿no? Él lo que busca es la sonrisa de esa mujer, dice Natalia. Los científicos buscan la opción de restablecer el orden, lo que salva, la idea de la supremacía científica, ¿no? No quiero atacar a ningún científico, no es mi intención, pero sí esta idea, en términos ideológicos, se está planteando esta oposición. El orden, lo que salva, ¿no? Lo dogmático, en cierto sentido, en esa mirada cientificista, justificada siempre en el extrañamiento que impone la innovación tecnológica. En este caso, esas gafas, ese viaje en el tiempo. La ciencia ficción entonces implica rescatar esa vivencia contradictoria. Bueno, están buenísimos todos los comentarios que hacen. Nos quedan genial para hacer un cierre, ¿no? Medio apresurado, pero eh, como siempre, tal vez termina siendo todo medio caótico, esto que comentamos, pero estas películas son una invitación a seguir pensándonos, a seguir pensando a nosotros mismos, pero también a las películas. Son películas que no están cerradas en sus sentidos. Por eso es interesante siempre poder llegar a una conclusión que nos hable a nosotros mismos, ¿no? Que nos haga dudar, desconfiar de nosotros, la idea del monstruo prospectivo, ¿no? En la ciencia ficción como elemento, como rasgo estilístico. Yo decía esto, de que mi intención era poder transmitirles y poner sobre la mesa ciertos rasgos de estilo que hacen a la ciencia ficción y que podemos detectar en esta película. Y bueno, está esta cuestión de la analogía estructural que propone el cine en este tipo de relatos,
con lo que nos ocurre psíquicamente internamente a nosotros, ¿no? Em, esta idea bueno, al fin y al cabo, esa expresión, ese rostro, esa experiencia de aquella París, de aquel entonces, de aquel momento, lo que hace es, le merece la muerte a él, ¿no? Ese destino fatal, ese destino letal, porque él pretendió burlar al tiempo y en su poder de dominación y de control implícito del tiempo, se le generó esa suerte de castigo, esa muerte que se vuelve atemporal y diacrónica, cíclica, ¿no? Paradójica en ese sentido. Pero de alguna manera esa parece ser la fábula moral que ofrece acá Chris Marker, como digo, de manera desafiante, provocadora, para que sigamos pensando, no para que nos quedemos tranquilos con este cierre moral, ¿no? Porque al fin y al cabo, la idea conceptual sociocultural del tiempo como gran dilema también es un mandato paradigmático moral canónico, ¿no? Esto de que no podemos escapar al tiempo, no podemos escaparle al tiempo. Es algo que también nos lo creamos nosotros día a día, internamente, y lo perpetuamos y lo legitimamos en nuestras comunicaciones cotidianas. Entonces, tal vez tenemos que inclusive repensar, ¿no? Proponernos repensar la idea conceptual del tiempo, ¿no? ¿Qué es esto de que no podemos escaparle al tiempo? ¿Por qué no? Em, dice Natalia, y la opción de hasta dónde llegar vale la pena ver mi propia muerte, de encontrarse con eso bueno, que es lo imposible, ¿no? Poder presenciar, poder generar hasta un desdoblamiento, y esto también es algo muy propio del psicoanálisis y de las concepciones freudianas, ¿no? Generar un desdoblamiento de sí mismo, un doble, ¿no? Ser espectadores de algo que nos sucede, es algo muy del funcionamiento de la mente, ¿no? Esta instancia psíquica del super yo y del ello. Y está de algún modo también trazado acá, sugerido narrativamente en esta cosa cíclica de él como testigo de su propia muerte, como testigo de su propio yo. Podríamos decir como testigo superyoico moral de su ello, ¿no? De aquella instancia que busca lo que está prohibido, que busca lo inmoral, que es burlar al tiempo, en este caso. En fin, esa frase final que quedaba medio colgada, pero que está interesante siempre pensar en que estamos viendo una película, ¿no? Estamos viendo un artificio, estamos viendo un actor, estamos viendo una cámara con fotos. Uy, se me apagó el celu, así que me quedé sin video, perdón. Pero bueno, estamos viendo un artificio, entonces, ¿qué es lo que nos queda? Lo humano, lo que es propio, la invitación de ese artificio, que es la mente humana, ¿no? Que es lo que ocurre en nuestra mente, que al fin y al cabo es lo real y también nos hace replantearnos un montón de cuestiones bueno, lo que se nos quiere convencer muchas veces que es la realidad, ¿no? Que es lo real. Ya hablamos en términos de qué significa la idea de verdad para estos grandes cineastas representativos de la Nouvelle Vague francesa, la distinción entre lo verosímil, lo realista y lo verdadero, esa verdad subjetiva, teórica, autoral. Y en este caso también entra en juego la concepción de la realidad, creo yo, que es más real que nuestra propia percepción de realidad, ¿no? Que lo que en nuestra mente empieza a entrar en juego. ¿Es real o no aquel pasado que este personaje encuentra, ¿no? En la sonrisa de esa mujer, como dice Natalia? Bueno, nos queda la inquietud siempre, nos queda la reflexión abierta, nos queda la invitación a seguir pensando esta película como pretexto para pensarnos a nosotros mismos siempre. Em, y bueno, por el momento eso es todo lo que voy a decir yo. ¿Algún comentario? Ay, perdón que me quedé sin video, se me apagó el celular, justo, me estaba quedando sin batería. La calculé justo hasta las 2 horas. Nelia, bueno, muchas gracias por estar. ¿Alguien quería hablar ahí? Natalia, No, disculpa, es que algo que me impactó en esta película, bueno, aparte de ser como de ciencia ficción y que eres, se sale sí, un poquito, digamos, de lo que veníamos trabajando durante el ciclo, ¿cierto? Pero particularmente en esta, me parece que la parte sonora, por llamarle de alguna manera, es que no estoy como muy familiarizada con los términos, le dan un toque, o sea, aparte sí,
del aspecto, digamos, fotográfico y del narrador, hay una parte sonora, es que yo no sé, yo lo interpreté como si fueran latidos del corazón en su mayoría, pero no Es sé verdad, realmente, o sea, es como mi lectura, lo que te digo, es como la interpretación de ese sonido, que es como algo que se ve como muy presente a lo largo del cortometraje o como decías tú, mediometraje, bueno. Y ese son, ujú. pues, no sé si es una interpretación mal o si es como un latido, es que tengo la duda. Para mí era Ahí como un latido del corazón, pero no sí, sé. sí, sí, sí. Sí, sí, Eso, e inclusive sí, eso que decís, esa apreciación, sí, del sonido, del tratamiento del sonido, que yo mencioné muy poco y que está buenísimo, es súper significativo en realidad, en términos formales, porque también nos está metiendo, está, digamos, sugiriendo esa idea de introspección, de introducción en la interioridad del personaje, ¿o no? Nos está claro, metiendo en eso él, era nos lo está que yo diciendo, pensaba. Si claro, realmente es un latido del corazón, porque yo decía, no sé si es de pronto mi audio o no, o es mi interpretación muy subjetiva, me daba aún más esa posibilidad de meterme en la mente de, digamos, sí, como totalmente, más marcada como esa, sí, como si uno fuera el de la vivencia, ¿no? Y siento que es como una apuesta muy a propósito porque todo parecieran recuerdos propios. No exacto. sé, es como si fueran mis recuerdos, pero digamos por lo que es la apuesta fotográfica, Ujú. pero con esa relación de la voz que tú decías que es muy como tipo documental, o sea, es como una voz no, digamos, no, como que uno no logra, digamos, Sí, tener como medio emociones, clínica, ¿no? Medio como exacto, sí, como que excesivamente no es formal. emotiva, llamémoslo de cierta manera, o sea, no te genera, Exacto, o sea, sí te genera una reacción emotiva, pero no puedes tú percibir una emoción en esa voz, digámoslo así. exactamente. Ujú. Entonces hace como, para mí era como si la película fuera un recorrido por Google Fotos, en mi caso, y estar recordando cosas, no sé, obviamente pues no es que yo haya pasado Bueno, por algo, es muy sino es interesante esa como analogía, la sí, sí, sí. percepción. Sí, Eso, totalmente, gracias. totalmente, Natalia. Y sí, y ahí digo, entra en juego de nuevo esto de que lo que plantea la ciencia ficción como algo que se presenta como lejano, como lo imposible, ¿no? Lo infactible del viaje en el tiempo, de un avance tecnológico que es imposible por las lógicas de lo científico, por las lógicas de lo real. Es imposible que algo así pueda llegar a acontecer. Pero en realidad nos está metiendo en la introspección mental del personaje. Y eso es algo de todos los días. Es todos los días soñamos, todos los días recordamos añoranzas, nostalgias, ¿no? Momentos, fragmentos de recuerdos. Chao, Fernando, perdón. Recién leo ahí que te tenías que retirar. Muchísimas gracias por estar una vez más, en serio, a todos ustedes. Pero bueno, me quedaba con esta reflexión final de Natalia, ¿no? Y con esta idea contradictoria, porque la ciencia ficción es contradicción pura y por eso es tan interesante. Lo que parece lejano, distante, imposible, porque al fin y al cabo el cine es un artificio, es algo que está contándonos una historia imposible de acontecer en el mundo real, en realidad se vuelve cotidiano, ¿no? Todos los días estamos recordando momentos de manera fragmentada, como muestra la HT. Así que, bueno, eso, en relación a lo que decías, Natalia, que me parece que está buenísimo. Bueno, muchísimas gracias por estar ahí, en serio. Em, y la semana que viene nos vamos a despedir conversando sobre la felicidad de Agnés Bardá, ¿sí? Así que bueno, les invito a que se sumen, como siempre, igual voy a grabar la clase, bueno, ya está grabada y la voy a compartir en la carpeta de Drive, ¿sí? Y cualquier cosa, saben que me pueden mandar al mail para seguir el debate o para consultas. Rami, vos creo que me habías mandado algo, te respondí, no sé si lo viste. Gracias, Natalia. Gracias, Ana María. Gracias, Nélida. Gracias a todos. Nos vemos la semana que viene. Chau, chau. Chao, gracias.